Continuando con el programa de formación de riesgos laborales, vamos a tocar otro tema que es también bastante frecuente y podamos resolver o podamos hacer frente a este tipo de situaciones. Como siempre, estoy acompañada de mi compañero Enzo y hoy vamos a hablar de diferentes situaciones en las cuales hay una pérdida de conciencia. Hola, Enzo. ¿Qué tal, Olivia? Hablando de pérdida de conciencia, ¿sabes que durante el verano, cuando estamos expuestos a temperaturas muy altas, o cuando se nos baja la tensión arterial, o cuando estamos en ayuno prolongado, o cuando tenemos mucha actividad física, bueno, son muchas las situaciones en las que podemos tener esa sensación de desvanecimiento y que a veces puede venir acompañada con la pérdida de la conciencia? ¿Podrías explicarnos un poco más de qué va este tema? Mira, vamos a hablar de las diferentes situaciones de pérdida de conciencia. Y vamos a empezar, ¿qué es una pérdida de conciencia? Una pérdida de conciencia es cuando la persona pues, ha desconectado con el mundo exterior. ¿Vale? Hay diferentes causas, como tú bien dices, pueden ser situaciones de ayuno prolongado, situaciones en un ambiente cerrado hay personas que no lo toleran o lo pasan mal y pues también pierden el conocimiento, no se han tomado la medicación. Hay diferentes causas que también son desencadenantes para que la persona pierda la conciencia. ¿Qué hay que hacer en este tipo de situaciones? Pues cuando la persona pierde el conocimiento, lo primero que hay que hacer es ver si responde a los estímulos auriculares, si responde a los estímulos cuando uno da la orden, si nos escucha, si nos ve. Si no hay nada de ningún contacto, hay que tumbarlo en el piso, donde nos pase esto, puede pasarte en la calle, te puede pasar en el metro, te puede pasar en la oficina. Hay que tumbarlo en el suelo, que es mejor en una superficie rígida, elevar las extremidades inferiores que estén en un nivel más alto del corazón. Seguramente que lo que vas a ver que está pálido, que está sudando frío, el pulso está más lento, pues estas cositas ayudan a que el paciente se recupere. Lo primero que hemos descrito ha sido una lipotimia que pasa en estas situaciones y el trabajador pues a veces avisa y dice me estoy mareando, entonces hay que buscar un lugar donde sentarlo o donde tumbarlo en el piso, levantar las piernas, aflojar la ropa que lleva, si lleva una chaqueta o todas estas cosas hay que aflojárselas, controlar los signos vitales, si respira, no respira, responde a estímulos las órdenes que tú le das, no hay que dar ni bebida ni comida hasta que se recupere completamente y luego pues hay que enviarlo a urgencias para que sea valorado en un centro sanitario, llegar realmente cuál ha sido la causa de esta pérdida de conciencia. Hay una situación que es bastante impactante y bastante dramática cuando vemos a un epiléptico o una persona que está convulsionando y que nos alarma y que nos llena como de estrés. ¿Cuál es la recomendación o qué podemos decirle a los que nos están viendo de actuaciones ante esta situación? Bien, Enzo, esas preguntas son muy pertinentes porque nos encontramos en la calle, en el trabajo, con pacientes o con personas que toman una medicación para la epilepsia y puede ser que ese día pues, no se la haya tomado o puede ser que algún factor externo haya desencadenado una crisis convulsiva. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues hay que ayudar a la persona, como siempre, tumbarlo en una zona rígida en el suelo, elevar las extremidades. Si hacen estos movimientos, dejar que pasen estos movimientos porque son movimientos que no se puede impedir. Lo único que hay que hacer es colocar al paciente en posición de seguridad para evitar que vomite y se trague los vómitos y haga una broncoaspiración. Y si se puede poner algún pañuelo o un tejido blando, una toallita, lo que puedas poner en la boca para evitar que se haga el traumatismo o se muerda la lengua, pero el tratamiento para nosotros es expectante, dejar al paciente en posición de seguridad y pues que pase la crisis. Esto va a pasar y después derivarlo a un centro sanitario para valorar qué ha pasado con esto, o no se ha tomado la medicación o ha habido un desencadenante. Estos son en los casos de crisis convulsivas. Generalmente las personas que tienen una crisis convulsiva, pues el tiempo
dejará que, porque son contracciones motoras y se agota, las fibras motoras ya se agotan y pasa. Y lo que tenemos que evitar es que ocurra otro golpe en otra zona y que vaya a haber alguna complicación por la caída o por otros traumatismos. Lo que yo quisiera agregar también es que si es la primera vez que una persona convulsiona, pues acudir lo antes posible a una consulta con un especialista, ya que es desconocido y hay que averiguar cuál es la causa de esa crisis. Claro, si es la primera vez que esta persona presenta una convulsión, siempre se deriva a un centro hospitalario para que ya sea el punto de partida y se estudie cuál ha sido la causa de esta convulsión. Seguir también con los consejos y las recomendaciones. Cuando tenemos a una persona que ha perdido el conocimiento, siempre proteger el área donde se encuentra la persona, hacer un área de seguridad, evitar que la víctima se lesione con otros objetos que están alrededor, colocar una prenda o cojines debajo de la cabeza para que amortigue los golpes de la cabeza cuando hace los movimientos, aflojar la ropa que lleva que nos pareciera que le está comprimiendo, el cinturón, en el caso de las chicas el sujetador, estas cositas pues ayudan. Lo que decía, en este caso pues se puede colocar un pañuelo o alguna cosa limpia en la boca para evitar que se muerda la lengua. Comprobar que está respirando, que poner en la posición de seguridad para evitar que se broncoaspire, comprobar los signos vitales, ver si tiene pulso y bueno, llamar a un centro, a la ambulancia o al sistema de urgencias para que sea valorado después de esa situación. También en el ámbito laboral pueden ocurrir problemas de intoxicación alimentaria o por exposición a algún agente en particular. ¿Podrías explicarnos un poco qué son las intoxicaciones? Mira, las intoxicaciones también no son muy raras, pero bueno, se presentan, sobre todo en el entorno laboral. Puede que haya cerca un incendio y entonces terminamos aspirando monóxido de carbono. Puede que haya personas que son diabéticos y que tienen su medicación, ese día se hayan pasado con su medicación, haya habido una equivocación, pues estas cosas pasan, que también pueden perder el conocimiento por una sobredosificación. En situaciones de intoxicación alimentaria, también algo que te haya caído mal, pues todas estas situaciones tienen que ser siempre valoradas en un ambiente hospitalario. Hay que llamar a la ambulancia y que se lo lleven para que valoren. Son raras, realmente ocurren con poca frecuencia, pero bueno, las alimentarias cuando afectan a varias personas es porque se trata de descomposición probablemente o contaminación de algunos alimentos que todavía se pueden comer o Sí. que tienen algún tipo de salmonela o algún tipo de bacteria o algún agente que altera la flora intestinal o que ocasiona vómitos o diarreas y todo esto. Sí, las intoxicaciones las vemos, sobre todo medicamentosas y por monóxido de carbono. Cerca pues, ha habido un incendio y entonces la gente aspira y poco a poco se ven más afectados. Dentro de este tipo de situaciones también vamos a hablar de las reacciones alérgicas, que también son bastante frecuentes en entorno laboral y en entorno familiar. Pues las reacciones alérgicas, cómo se manifiestan o cómo uno se puede dar cuenta de que una persona está haciendo una reacción alérgica, pues la cara se pone roja, te aparecen unas manchas rojas que parece que tienes más calor, los párpados, los labios se te pueden hinchar y empiezas a tener la sensación de que se te cierra la garganta y tienes la sensación de que te falta el aire. Este tipo de situaciones son bastante frecuentes, pueden ser por algún alimento que te has comido y eres alérgico. Yo recuerdo una situación en un vuelo internacional que duraba 8 horas, pues piden la asistencia de un sanitario y cuando voy a hablar con la persona pues no le entendía nada porque la lengua ocupaba toda la boca y no le entendía nada y estaba rojo y ya no podía respirar. En ese momento, mirando el botiquín, vi que tenían una adrenalina y se le colocó la adrenalina y el paciente, pero de manera inmediata, empezó a mejorar la respiración y en cuestión de segundos estaba
vamos volviendo a su color normal y respirando. Entonces, en este tipo de situaciones, a veces son personas que ya tienen este problema y que siempre en el bolso llevan la adrenalina. Entonces, si son personas o llevan a veces una chapita que dice que son alérgicos a múltiples cosas y que tienen siempre el tratamiento a mano. Si ese es el caso, pues hay que ponérselo la adrenalina, es muy fácil, es un inyectable que ya viene preparado, es pinchar donde haya musculatura y la respuesta es inmediata, o llamar al 112. Otras situaciones también que nos toca vivir en el entorno laboral y que a veces son estacionales, pues son los golpes de calor, que ahora vamos caminando o no nos hemos hidratado bien, pues también podemos perder el conocimiento. ¿Y qué pasa con esto? Pues pasa que el paciente está a 39, 40 grados de temperatura, no suda, la piel está caliente, la tensión baja, pueden haber calambres musculares, vómitos y consecuentemente una pérdida del conocimiento. ¿Qué hay que hacer en estas situaciones? Pues llevar a un lugar donde corre el aire, que haya un poco de aire fresco y llamar a la ambulancia. Mientras tanto seguimos cubriendo el cuerpo con gasas o toallas húmedas, damos de beber al paciente si está consciente y seguir tratando de enfriar hasta que vengan los servicios sanitarios. Y cada 15 minutos hay que controlar la temperatura. Esos son los golpes de calor que los vivimos en las estaciones de verano. ¿Cuáles son los riesgos de estos golpes de calor? ¿Qué pasa si la persona no recibe la atención adecuada? Pues pierdes el conocimiento y después necesitas asistencia como intubar, la terapéutica que necesitas cuando una persona pierde el conocimiento. Y esto puede ser grave. Entonces hay que atender al paciente y derivarlo a un centro sanitario para controlarlo por lo menos 24 horas. Conocemos el golpe de calor, que es por situaciones de calor extremo, que es lo que lo provoca. Pero al contrario al golpe de calor, cuando estamos en una situación que más bien es congelante o un ambiente de mucho frío, enfriamiento, lo conocemos como hipotermia. ¿Podrías hablarnos un poquito del riesgo de hipotermia, sobre todo en el ámbito laboral, y a qué se refiere en este capítulo, que es lo que vamos a hablar? Bien, la hipotermia es, como tú bien dices, pues cuando estás expuesto al frío, a un frío extremo, ¿qué pasa? El paciente pues, puede también perder el conocimiento, el paciente está frío, la temperatura es por debajo de los 35, hay temblores, la frecuencia respiratoria es más lenta. ¿Qué hay que hacer? Esta es una situación de emergencia, que hay que llamar a la ambulancia, hay que poner al paciente en un lugar que esté más calentito, cubrir al paciente con una mantita o con mantas. A veces en el botiquín del coche tenemos estas mantitas semimetálicas o que son para dar calor, cubrirlo y llamar al servicio de emergencias. Cuando hay pérdida de conocimiento, también hay en este tipo de hipotermia, hay pues pérdida de la sensibilidad, el paciente a veces no siente las piernas, que esto todo puede afectar pues la piel de manera bastante importante. Por eso que es importante darle calor, cubrirlo con mantitas y bueno, pues llevarlo a un centro hospitalario. Y la acción de hacer fricciones o de colocar algún tipo de crema o de vaselina para darle calor a la víctima. No, lo que hay que hacer es cubrir al paciente pues, con mantitas, en un entorno donde no hay mucho viento, en un entorno donde está calentito, protegiendo y acercarlo a la chimenea o ponerle en un ambiente más calentito. Más calentito, sí. Claro, claro. Hay una cosa que también en el ámbito laboral puede presentarse cuando estamos sometidos a mucha responsabilidad, cuando tenemos mucho estrés o por la propia personalidad. Hay personas que tienen una tendencia a ser un poco más ansiosas que otras. Estas crisis de ansiedad que se pueden presentar en un momento determinado, ¿cómo las debemos manejar? O explícanos un poco qué son las crisis de ansiedad, por qué dan y cómo manejarlas.
Bien, en esta situación se vive bastante frecuente y en el entorno laboral, yo creo que también ahora que estamos viviendo la situación de la pandemia, se ha visto que estos casos han aumentado. ¿Cómo puedes identificar esto? Pues son situaciones donde la persona siente palpitaciones, sensación de que le falta el aire, opresión en el pecho, sienten pánico, situaciones nuevas o ir al trabajo, sudoración, escalofríos, temblores. Los pacientes se asustan de esta situación, creen que pues, algo pasa con el corazón, están mareados, hay una sensación de hormigueo, entumecimiento de las extremidades. ¿Qué hay que hacer con esto? Tratar la situación que desencadena este tipo de situaciones o dar una medicación que son los ansiolíticos, que nos sacan siempre de este tipo de situaciones y valorar el seguimiento o el tratamiento por su médico para tomar por un tiempo los ansiolíticos o hacer alguna actividad donde te saca o te libera un poco del estrés cotidiano. Son situaciones muy frecuentes, más en este momento de la pandemia, que nos ha tocado vivir aislados y un poco alejados de los amigos, del entorno social, y todo eso pues se ve más frecuentemente actualmente. Y lo que recomendamos es pues acudir a su médico de cabecera y si hace falta en algún momento tomar ansiolíticos, ayuda, o si no también tratar la causa desencadenante, si es el trabajo, si son los problemas familiares, todo esto para hacer... Son situaciones que muchas veces son muy complicadas porque no es fácil cómo manejar las emociones. También hay muchas terapias o opciones que podemos, antes de llegar a la medicación, de tratar de implementar, como es la programación neurolingüística, mindfulness, la meditación, o incluso ayuda psicológica de algún especialista. Porque esto lo tienes que gestionar, es el trabajo que tienes, es la familia que tienes y pues hay que gestionarlo. Sabes que en el ámbito laboral, y cambiando un poco de tema, nos encontramos a veces con que hay un cable pelado o hay una obra y por error podemos pasar y tocar alguna fuente de energía eléctrica. ¿Hay en el ámbito laboral riesgo de electrocución? Sí, no es muy frecuente, pero sí puede pasar. Puede pasar estas situaciones de electrocución, puede desencadenar en una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una descarga. En estos casos lo que hay que hacer pues, es cortar este circuito con un elemento que no conduce la electricidad, como la madera. En este caso hay que pedir ayuda. Hay que rescatar al accidentado y en la mayor parte de los casos en esta situación necesitan soporte vital básico. ¿Está recomendado tirar de la persona que se está electrocutando con tus propias manos? No, porque tú serás el final de la cadena. Entonces lo que hay que hacer es cortar y lo mejor es con un objeto que no conduzca la electricidad como un pedazo de madera. Bueno, en este capítulo hemos hablado de muchísimas cosas y de temas muy interesantes que sin duda, si hemos prestado atención, al menos que retengamos las cosas más importantes, por lo menos en caso de electrocución, no tocar a la persona, sino buscar algo como madera o algo que no transmita la electricidad, porque incluso el agua es un importante transmisor es decir, que si hay agua alrededor, no tocar porque el agua. Hemos hablado de intoxicaciones, de hecho hemos hablado del desmayo o desvanecimiento y bueno, las posibilidades de accidentes de este tipo en el ámbito laboral están presentes. Sí, hemos tocado todos los temas que de alguna manera toca vivir en el ámbito laboral o en el ámbito familiar y hemos querido aportar con estos consejos que son muy prácticos para que todo público pues, pueda saber qué hacer en estas situaciones. Bueno, y esto era lo último, ya... Con esto hemos terminado, esperemos haber contribuido para saber cómo reaccionar en estas situaciones. Sí, Gracias, Enzo. Sí, gracias, Olivia, de verdad un placer compartir
contigo estos capítulos y este programa interesante, y que bueno, desde el servicio médico de Sanofi, que estamos para atenderles, para ayudarles y para darles cualquier soporte en el área de salud que puedan necesitar.